Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña el señor José Carlos Lumbreras Ríos. Él es gerente de desarrollo de Perú Top Publications y vamos a hablar con él sobre la competitividad regional. Vamos a hablar sobre competitividad regional sobre la base de la edición que Perú Top Publications hace todos los años de las 10.000 empresas más grandes del país. Así que le damos la bienvenida a José Carlos Lumbreras. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la Punto invitación. Económico, ya varios años haciendo este análisis. Sí, esta es la edición número 27 del ranking y como te comentaba un poco, este año dijimos, bueno, hay que analizar un poco, después de 10 años de haber ya tenido el proceso de gobiernos regionales, de creación de gobiernos regionales, de ley del canon, de firma de TLCs, de crecimiento económico sostenido de una cierta manera en el país. ¿Qué está pasando con las empresas en estos 10 años? O sea, a nivel regional, estamos desconcentrando, estamos logrando este tema de centralizar los ingresos de las top, ¿o no? Me gustaría empezar por el último cuadro, por favor, el cuadro número 9, mientras nos van poniendo el mapita, para entender un poco qué es lo que está pasando a nivel nacional. Sí. Digamos, hay un esquema bien importante que es, en la medida en que el Perú crece, digamos, las empresas más grandes van creciendo a un ritmo interesante, y lo vamos a explicar dentro de poco, pero también se va reacomodando a nivel nacional en dónde se encuentran estas empresas más grandes. Es lo que se esperaría, sí. Y eso te da una idea, digamos, de cuáles son las regiones donde hay mayor concentración de empresas grandes y por lo tanto mayor potencial, por ejemplo, para poder hacer negocio, porque siempre chorrea, digamos, siempre hay una cadena hacia abajo. Digamos, en el estudio, ¿qué es lo que ustedes han evaluado? ¿Qué es lo que ustedes han visto? Mira, lo que observamos a lo largo de estos años es que sí, hay un ingreso de las empresas, en general de las top 10.000. Hace 10 años, la menor de las empresas de las top 10.000 facturaba $580.000. Este año son 2.3 millones de dólares. O sea, se ha casi triplicado el ingreso de estas 10.000 empresas. ¿Qué es lo que, o sea, a nivel de, qué es lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha ocurrido es que dentro del ranking, digamos, se ha desplazado ya la pequeña empresa. Hace un par de años ya no está dentro de nuestro ranking. Ahora tenemos básicamente grande y mediana empresa, porque por ese tema de los ingresos que se han expandido de esta manera. El último año ha sido 7%, pero si tomamos en cuenta los últimos 10 años, el crecimiento ha sido... Acá justamente está lo que quería digamos, que nos expliques. Este es el mapa del Perú y tenemos ahí, digamos, cómo están concentradas las principales empresas. ¿Dónde hay más empresas top a nivel del país? Exactamente. A ver, explícanos qué es lo que has encontrado. Fuera de Lima, que tiene 75% de las empresas top a nivel de cantidad de empresas, pero a nivel de ingresos es 83% de estos ingresos de las empresas top. De acuerdo. Fuera de Lima, lo que más concentra empresas grandes y medianas es Arequipa, por un lado, la costa norte, por otro, y Ica. De acuerdo. Son los que tienen mayor cantidad de empresas top. Principalmente Piura, Trujillo en la parte de la costa norte y Arequipa en la costa sur. Y Ica, pues también, ¿no? Sí, de acuerdo. Y de ahí viene todo el tema de, digamos, la parte de la sierra. Que lo que ocurre es que a nivel de desarrollo de grande y mediana, dentro de las top 10.000, obviamente hablando de esto, no ha habido un crecimiento de la mediana empresa. Pero ha sido desplazado por lo que ha pasado en Lima, básicamente, por la cantidad de empresas que siguen manteniéndose en Lima, porque no ha habido una desconcentración del tema de manufactura, del tema de infraestructura dentro del país. Entonces, las empresas que se van creando y que van entrando cada año al ranking se van manteniendo siempre concentradas en Lima. Eso es una cosa que estamos viendo en los últimos 10 años. O sea, esta concentración o esta estructura de las top 10.000 en 10 años se mantiene igual. Ahora, ¿podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío? Es decir, yo lo veo como una oportunidad más bien para que en las regiones puedan crecer, digamos, empresas grandes. Porque lo que te dice es, si el 83% de los ingresos, digamos, de las principales empresas a nivel nacional está en Lima, está concentrado en Lima, y solamente te deja el 17% al resto del país, significa que hay un montón, digamos, de potencial probablemente para que el ritmo de crecimiento dentro de las regiones sea mucho más interesante, ¿no? Y bueno, y probablemente Piura, Trujillo y Arequipa, que son las que siguen después de Lima, sean las siguientes en la línea de carrera. Claro, además hay un plan ahorita que se está trabajando, que es el Plan Industrial Nacional, que está trabajando el SNI con Produce, que un poco va en la línea de eso, de comenzar a descentralizar el crecimiento fuera del tema de Lima. Fuera de Lima. Ahora, el estudio que ustedes han hecho, me gustaría
tratar ese tema que creo que es importante, ha incluido también una encuesta a los gerentes de las principales empresas. Y hay un tema bien importante acá. ¿Han hecho ustedes esta encuesta a los gerentes de estas top? Sí. Y ustedes han preguntado, digamos, señores, ¿cuál es el principal temor que ustedes tienen? Sí, así es, para el desarrollo de empresas. ¿Qué es lo que han encontrado? Bueno, tenemos que en primer lugar está el tema de delincuencia y corrupción. Y que es interesante lo que tenemos en el... ahí tenemos el cuadro en pantalla. Lo interesante es que si tú comparas estos indicadores, esta misma pregunta que hicimos hace 10 años, porque la encuesta la hacemos cada cierto tiempo, vemos que el tema de delincuencia y corrupción está en una posición mucho más inferior que antes. La preocupación que antes era la inestabilidad política, básicamente. Y eso ya ha pasado a segundo plano. Lo que preocupa ahora es el tema de delincuencia y corrupción a los empresarios, para el tema de seguir desarrollando empresa. Otros factores, digamos, se mantienen, la competencia sigue estando abajo, pero lo más interesante de esto es qué ha pasado en los primeros lugares. Delincuencia y corrupción. Ahora, esto nos lleva también, digamos, a que se pongan muy altos los reflectores, sobre todo el gobierno, que es quien ve la seguridad ciudadana con respecto al tema de delincuencia, que se entienda que la delincuencia finalmente paraliza inversiones, el hecho desde una inversión pequeña, el hecho de no hacer un restaurante en una avenida, porque puede haber problemas, digamos, porque la zona, digamos, te pueden entrar a robar, etcétera, hasta una empresa grande que pueda haber, digamos, delincuencia a más alto nivel. Es complicado y finalmente atrasa y retrasa las inversiones. Claro, paraliza esta es una encuesta a nivel nacional que hicimos a los gerentes de quisimos abarcar todas las regiones, no solamente Lima, ¿no? Y lo otro que da corrupción, y la vez pasada estaba hablando con una persona que maneja mucho el tema de corrupción, digamos, conoce mucho el tema de corrupción, me explicaba que el tema no solamente es en el tema público, sino también hay una muy alta corrupción en el tema privado. Y obviamente cuando se combina el tema privado y el tema público, el tema de corrupción, quien da el dinero y quien recibe el dinero, porque siempre hay dos partes en el juego, complica todo, que complica la existencia de todo el mercado, porque es un mecanismo, digamos, que no refleja la realidad, no es un mecanismo de mercado eficiente. Claro. Hay un tema de expectativas, hay un tema de confianza. Ahora estamos viendo el tema de las inversiones que se están paralizando y en parte está relacionado con el tema de confianza. De momento no se siente tanto porque estamos todavía con el rezago de las inversiones que ya se habían pactado anteriormente y todavía está creciendo la economía, pero si se comienzan a paralizar las inversiones por temas diferentes, pero digamos que uno de ellos es confianza, en un par de años vamos a ver el efecto que tiene eso dentro de estas empresas de las top 10.000, por ejemplo. Digamos, con lo cual es importante, el reflector debería estar en la delincuencia y en la corrupción, clarísimo, para que podamos, digamos, ahora que estamos en un proceso de aceleración, podamos, digamos, tratar de ganar por el otro lado, evitando ese tipo de problemas. Me gustaría ir a otro cuadro que ustedes han preparado, que creo que es bastante importante, hablando sobre el tema regional, es el cuadro número 4, las empresas top por región, para saber más o menos cuánta cantidad de empresas hay y, digamos, si son grandes o son medianas. Acá tenemos el cuadro en pantalla. Sí, como te decía, bueno... Que se complementa con el primer cuadro, digamos, del mapa, ¿no? Pero es importante ya verlo en detalle. Claro. ¿Qué es lo que se ve acá? A ver, básicamente que hay regiones, por ejemplo, en las cuales si tú ves Tumbes, Amazonas, Apurímac, no hay grandes empresas. Estamos hablando de empresas a nivel de ingresos, ¿no? Y no hay desarrollo de esto. Entonces, ¿qué pasa? Y el tema es analizar por qué no se están creando, por qué no se están generando medianas y grandes empresas en estas regiones. Era lo que queremos un poco ver con el tema central del libro, ¿no? Y lo que vemos es que hay una fuerte desaceleración por el tema de falta de infraestructura, que es necesaria por el tema de los sobrecostos para generar industria, digamos, en estas regiones. Eso es una de las cosas que también le preguntamos a los gerentes top, ¿no? ¿Cuáles son las principales trabas que encuentran en sus regiones para desarrollar empresas? Y nos dijeron, bueno, uno es el tema de la infraestructura y otro el tema de la capacidad gerencial de los gobiernos regionales. O sea, definitivamente los gobiernos regionales que deberían tratar de alentar el hecho de que exista, digamos, más dinamismo económico. No se siente tanto. No necesariamente son los mejores socios, digamos, en esta... No lo están sintiendo de la manera que deberían los empresarios para animarse a invertir más. Igual está el tema de la infraestructura, que es importante, ¿no? Porque sí te genera bastante sobrecostos a la hora de poner uno u otro tipo de empresas manufactureras, básicamente, que es lo que deberíamos también intentar generar más. Darle valor agregado a los productos. Así ¿no? es, así es. Pero aquí un poco lo que me preocupa es que en el caso de Huancavelica, Apurímac, Pasco, digamos, la cantidad de empresas, sobre todo las grandes empresas, son bastante bajas, ¿no? Claro, ahora estamos hablando aquí de grande y mediana, ¿no? El tema PYME es un tema aparte.
sabemos que hay, o sea, estamos hablando de, se habla entre 2 millones de empresas, MIPES, entre micro y pequeña, pero claro, a nivel de gran y mediana no hay el tema desarrollado. ¿Por qué? Entonces, o sea, es la cosa de investigar, ¿no? José Carlos, me queda un minuto, por favor. Me gustaría, para aterrizar el tema, vamos a poner la lista de las 10 principales empresas. Creo que todo el mundo está esperando que pongamos cuáles son las 10 top de las 10.000. Y nos explique rápidamente cuáles son y por qué. Sí, esto no, digamos, las 10 primeras no tienden a variar mucho de un año al otro. Son casi las mismas siempre. Exacto. Se mantiene. Petróleo del Perú es la primera a nivel de ingresos, Petroperú, y le sigue la Pampilla. Eso está así hace 5 años y se mantiene tal cual. Siguen algunas mineras, Antamina, Cormin, que es la trader minera, Sauder, Salud, que la incluimos porque la incluimos también dentro por el tema de aportes que no son, o sea, digamos, de los privados. Yanacocha, Primax y el Banco de Crédito. Si tú comparas esto con el ranking del año anterior, básicamente las 10 primeras son lo mismo. Y concentran, es interesante porque estas 10 empresas concentran el 10% de todos los ingresos de las top 10.000. O sea, estamos hablando de pocas empresas que concentran un montón de ingresos, ¿no? Interesante. José Carlos, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero vamos a poner los cuadros que nos has traído igual en el Facebook de Punto Económico, que lo tienen aquí, es tvperú.económico, para que vean mayor información. Muchas gracias, como siempre, por compartirnos esta información. Y amigos, conmigo hasta el día de mañana en otro programa de Punto Económico. Cuídense, nos vemos. Chau, chau.